eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, del 18 al 21. Padre Santo, en esta mañana venimos hasta ti por medio de la tecnología a darte gracias por tu bondad, tu protección de este culto que inicia del domingo en la mañana. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros y porque no nos dejas de tu mano. Bendícenos, Señor. Cúbrenos con tu ala protectora y protégenos de ese virus en el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Y a tu siervo, al pastor David, dale sabiduría en su mensaje y que de su boca salga lo que tú tienes para nosotros por medio de él. Ten misericordia de nosotros y danos fuerza para soportar estas pruebas que pones en nuestro camino. No nos dejes de tu mano. Bendice a tu iglesia y a todos los que en ella vamos, aunque sea virtualmente, con la esperanza de que tú termines esto y volvamos a tu casa de oración. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno número 71, Sé exaltado, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Pero usted y yo también exaltamos a nuestro Dios cuando predicamos el Evangelio, cuando damos testimonio, porque estamos reconociendo que nuestra vida se vive bajo su autoridad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. En este día, Día del Señor, también la Iglesia Emmanuel se presenta delante de Dios para confesar nuestros pecados juntos. La Escritura dice en el Salmo 130, en su verso 3 y 4, de la siguiente manera: Señor, si tú no perdonaras nuestros pecados, Señor, ¿quién sobreviviría? Pero tú perdonas, y por eso se te debe respeto.
Salmo 130 en su verso 3 y 4, en la versión Palabra de Dios para todos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios, tu iglesia Emmanuel se presenta delante de ti como un pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos confiados para ser transparentes delante de tus ojos, porque tú lo has visto todo. Tú has escudriñado nuestras mentes y nuestros corazones a lo largo de esta semana que ha transcurrido. Semana llena de actividades, semana también de luchas y tentaciones por el enemigo. Y hoy presentamos, Señor, delante de ti nuestras faltas y reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que hemos también hecho lo malo delante de tus ojos. De aquello que no queríamos hacer, hemos caído y hemos quebrantado tu ley. Señor, venimos ante ti para que tú nos perdones de todas nuestras faltas, en una forma general, en una forma familiar, pero también en una forma individual. Señor, no podríamos estar de pie en este día si no es que tu misericordia nos ha alcanzado. Y pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho, de aquello, Señor, que sin darnos cuenta también hemos quebrantado tu ley. Sabemos que eres tú el que nos perdonas. Sabemos, oh Padre eterno, que a través de tu Hijo Jesucristo, esa obra redentora perfecta, nos puede dar esa libertad de la esclavitud de cada uno de nuestros pecados. Y por eso, Señor, nos presentamos delante de ti, con temor y reverencia, porque eres tú el que lo has visto todo. Y no podemos, Señor, ocultar nada. E incluso, Señor, tú conoces mejor que nadie nuestras faltas, porque nosotros como seres humanos nos cegamos, nos mentimos, pero a ti, Señor, no te podemos mentir. Y tú, a través de tu palabra santa, nos muestras nuestra rebelión, nos muestras la dureza de nuestro corazón, nos muestras, Señor, que hemos tomado otros caminos. Y hoy pedimos perdón, porque seas tú el que nos limpies, nos laves, nos transformes con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo y nos vuelvas en el camino a ese gozo de la salvación, que nuestra vida también te honre y te glorifique y ande en ese camino de la santidad que tú pides y demandas de tu pueblo. Hoy, tus hijos, tus hijas, cada familia se presenta delante de ti para confesar sus pecados. Perdona, Señor, todo lo malo que hayan hecho. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y que tu Espíritu Santo nos conduzca por siempre en esta vida, en ese camino de justicia, de rectitud, que honre y glorifique tu nombre y que podamos testificar que somos tus hijos, que somos, Señor, hijos de la luz. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por escucharnos. Y gracias, Señor, porque hoy una vez más, con tu infinito amor, nos perdonas, nos capacitas
para seguir adorándote en este tu día. Alabamos tu nombre. Alabamos, Señor, tu misericordia, tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cantemos el himno número 50, Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca faltan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos acompañan a través de esta transmisión. Hemos llegado a un punto muy importante dentro del desarrollo de nuestro culto a través de este medio, y es la exposición de la palabra de nuestro Dios. Estemos atentos a cada una de las palabras que se dice en torno al pasaje bíblico que meditaremos junto con el pastor que hoy trae la meditación, el mensaje a esta iglesia Emmanuel. He invitado al pastor Edgar González Terán, quien nos compartirá esta palabra que también nos haga reflexionar como iglesia, como familia, como hijos, como hijas del Señor, y estemos atentos a su voz. Estemos también prestos para escuchar esta palabra que da vida, que da esperanza, para que usted y yo vivamos también en obediencia a lo que hoy se expone. Estemos pues atentos y escuchemos con atención esta exposición de la palabra. Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emmanuel, reciban un cordial saludo de mi parte.
Soy el pastor Edgar González, soy pastor de la iglesia Dios es Amor de Ciudad Satélite, también perteneciente al presbiterio Berea como la iglesia de ustedes. Me da muchísimo gusto y me siento muy distinguido con la invitación que me han hecho para tomar la palabra y predicar en este domingo, particularmente a propósito de todo lo que está sucediendo o lo que recordamos en el mes de septiembre, que tiene que ver con la independencia de nuestro país y junto con esto la libertad que esto resulta. Así que entonces hemos de tomar el tiempo para meditar sobre la palabra del Señor. En términos generales tengo que decirles que hablar de algún asunto temático, para mí predicar algún tema muy particular, ¿no? Es un poco difícil, he de confesarlo delante de ustedes. Los sermones temáticos no son mi fuerte. Más me acerco a la predicación expositiva, que es finalmente la que pienso que debe de predominar en los púlpitos cristianos. Y a partir de esto, entonces tomaremos un texto para poder llevar a cabo la meditación de la palabra que me ha sido solicitada. Así que entonces hemos de entrar a un pasaje de la Escritura sobre el cual vamos a meditar. Quizá alguno de ustedes piense en este momento, este pasaje que vamos a leer no tiene que ver o qué tiene que ver con el tema de la libertad, que justamente es el tema que está de moda en este momento, cada año, los meses de septiembre, a propósito de la libertad de nuestro país. Sin embargo, mucho tiene que ver. Hemos de abordar el tema desde dos perspectivas. La perspectiva de la libertad en términos generales, que puede ser un término bastante subjetivo, porque de objetivo tiene muy poco, y tiene este sentido subjetivo, pero tenemos que acercarnos a la Biblia para saber exactamente a qué se refiere la Biblia cuando habla de la libertad, y la libertad básicamente en la cosmovisión cristiana. Y de ahí vamos a desprendernos para hablar un poquito acerca de los resultados de la libertad, que finalmente eso es lo que a mí me interesa en la meditación de este día. Es decir, qué resulta de la libertad, cómo nosotros vivimos en la libertad, qué hay en el corazón del creyente viviendo en la libertad, y como ya he dicho, siendo la libertad un término bastante subjetivo, hemos entonces de tratarlo con pincitas, con cuidado, para que no caigamos pues en el estereotipo de la libertad a partir de lo que el concepto mundano, el concepto del mundo secular dice acerca de este concepto de la libertad. Voy a leerles un pasaje bíblico sobre el cual basaré la meditación de este día, y sobre él entonces pondremos justamente el efecto que produce la libertad de la libertad cristiana. Dice el pasaje, está en Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Usted lo sabe de memoria. Lo hemos utilizado en una gran cantidad de ocasiones. Ha sido lema del esfuerzo cristiano, ha sido lema de una gran cantidad de organizaciones. Es un pasaje que tenemos muy de memoria. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conserve esta idea en su mente porque me parece que es importante hablar acerca de este pasaje en función de lo que resulta de la libertad cristiana. He comentado hace un momento que el tema de la libertad es bastante subjetivo porque depende de quién lo dice, cuándo lo dice y dónde lo dice. Los países tienen un concepto de la libertad desde el punto de vista político o social, y la libertad se ha convertido entonces en un asunto en este ambiente de un yugo de la emancipación y de algunos otros conceptos que van saliendo de este concepto de libertad, ¿no?, desde el punto de vista social o político. Tenemos otro concepto de la libertad que tiene que ver con salir de una situación determinada de encarcelamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que está encarcelada, evidentemente hablamos de que cuando él sale de la cárcel sale libre. La pregunta es, ¿libre de qué? Entonces, pero las libertades en este sentido así, incluso hemos llegado a pensar, o se ha llegado a hablar de la libertad como incluso condicional. Las libertades condicionales son raras de entender porque o soy libre o no lo soy. Cuando hay condición, entonces no soy tan libre. La libertad entonces es subjetiva en este sentido. Es política, social o de la cárcel. Pero incluso nosotros cuando hemos vivido nuestra vida común, yo me acuerdo cuando era adolescente y yo estaba bajo el yugo de mis padres o el cuidado de mis padres, yo pensaba, ¿verdad? Ojalá llegue un día en que yo no tenga que pedir permiso a mis papás para hacer todo lo que yo quisiera. Ojalá llegara un día en donde yo pudiera tener la libertad de ir para donde yo quisiera, pensar lo que yo quisiera, determinar lo que yo quisiera. Y bueno,
Cuando nosotros empezamos a ser adultos, por lo menos es el ejemplo o es lo que yo tengo como experiencia en casa, cuando empezamos a ser adultos, algún día mi papá dijo, está bien, ustedes pueden hacer ahora lo que quieran, solamente avísenos. Y empezó nuestra posible libertad. Esta libertad entonces era una libertad de emanciparnos del yugo de los padres y salir a hacer lo que nos viniera en gana. La pregunta es, ¿esta es una verdadera libertad? ¿Esta libertad nos facilitaba? ¿Esta libertad hacía que nosotros pudiésemos hacer las cosas correctas? Desde luego que no. La libertad que nosotros tenemos entonces es un concepto bastante subjetivo. El pueblo de Israel salió de Egipto, por ejemplo, y ya saliendo de Egipto, cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera con Faraón para decirle, deja salir a mi pueblo para que me adore, cuando el pueblo salió para vivir en libertad. Esta libertad fue una libertad absoluta. ¿Sabían vivir en libertad? ¿Tenían el concepto completo de lo que representaba la libertad? En realidad no creo, porque cuando salieron al desierto añoraban ansiosamente regresar a la esclavitud. No sabían vivir en libertad. La libertad, entonces, he dicho, es un concepto bastante subjetivo. ¿Cómo utilizamos la libertad? ¿Qué resultados vienen de la libertad? En nuestro país celebramos en el mes de septiembre la libertad de nuestro país, nuestra propia independencia. Pero fuimos liberados ¿de qué? Ahora somos libres ¿para qué? Con esta libertad que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Lo más que hemos hecho es hablar de algunos conceptos que culturalmente hablando se han venido atrayendo o se han venido platicando a lo largo del tiempo. Podemos expresarnos libremente y de ahí la expresión libertad de expresión. Podemos pensar lo que nosotros queramos porque tenemos libertad de conciencia. Somos libres y entonces estamos en un país en donde cada quien puede hacer lo que quiera y sin embargo, tan subjetiva es la libertad que todavía seguimos sujetos al yugo de la ley. Una ley necesaria desde luego, pero nuestra libertad está supeditada entonces a las fronteras que la ley establece. ¿De qué libertad estamos hablando? Por supuesto, amado hermano, hermana, nosotros tenemos libertad, somos un país libre y soberano. Esto es algo evidentemente. Amamos a nuestro país, queremos a nuestro país, somos ciudadanos de nuestro país, aunque también somos ciudadanos del reino de los cielos. En ambas cosmovisiones, tanto la libertad que tenemos en nuestro país como la libertad que tenemos en Cristo, entonces tenemos dos concepciones diferentes. Una persona puede ser libre de la esclavitud en el mundo, puede ser libre del yugo de los padres, puede ser libre, ¿verdad?, en términos políticos o sociales, puede ser libre de la cárcel y sin embargo seguir siendo esclavo. Así que entonces hemos de tocar el tema de la libertad en este sentido. Incluso la Biblia, el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice que tenemos que vivir como libres. En 1 Pedro 2:16 dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en el versículo número 13 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo les dice a los Gálatas, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice también, ¿verdad?, el Señor ahí en este mismo pasaje, añade más información, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿no? A libertad fuisteis llamados. Nos queda claro, nosotros hemos sido llamados a libertad y esa libertad que nosotros tenemos es una libertad de la cual gozamos. ¿Pero para qué? ¿Qué resulta de esta libertad? ¿Qué efectos tiene sentirnos libres? Por supuesto que nosotros hemos experimentado y más bien hemos conocido por la historia de nuestro país que en algún momento determinado, estando nosotros sujetos a una esclavitud específica muy concreta y no tan grande como en algunas otras naciones, experimentamos pues la independencia que representaba la libertad. Ahora éramos un país libre, ahora ya no había más yugo, éramos un país libre. Eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno. Pero seguíamos bajo la esclavitud del pecado. Seguíamos nosotros obteniendo del mundo los placeres que nos ofrecía y sin embargo con esta libertad relativa obteníamos fruto que en realidad no nos satisfacía y esto hasta el día de hoy. Un preso puede salir de la cárcel y ser libre pero seguir esclavo de sus propios pecados. Pero por otro lado, un preso creyente, un preso que ha creído en el Señor Jesucristo puede estar dentro de la cárcel, todavía encarcelado y sin embargo ser completamente libre. ¿Dónde está la diferencia? La Biblia establece la diferencia de una manera contundente. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta verdad que nos hace libres no es otra que la verdad que es Cristo Jesús y su redención y su salvación.
Cuando nosotros hemos obtenido la salvación de parte de Dios, entonces encontramos la verdadera libertad, aún bajo las condiciones más esclavizantes que el mundo nos presente. Pero ser libres del pecado, ser libres de la culpa, en conocer al Señor Jesucristo y encontrar la libertad en Él, esta es la meta del creyente. Esta es la meta de cada uno de nosotros. Esto lo debemos experimentar en carne propia porque en realidad a libertad fuimos llamados por Jesucristo y somos verdaderamente libres, aún y cuando en alguna circunstancia sigamos bajo el yugo de lo que sea. Entonces nosotros hemos encontrado esta libertad en Cristo Jesús. Pero ¿qué resultado obtenemos de esta libertad? ¿Qué hay de esta libertad? ¿Qué experimentamos nosotros en nuestra vida emocional, espiritual de la libertad? ¿Qué hay de esta libertad? Hay muchos resultados de la libertad. Evidentemente nosotros hemos de pensar que no somos libres para hacer lo que nos venga en gana. La Biblia es categórica cuando habla de que nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, pero llegamos a ser siervos de Jesús, siervos de Dios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Éramos esclavos del pecado y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Pero Él nos dio vida y un día nos salvó. Y un día nos salvó. Cuando nos salva, esta guerra interna que nos hacía ser esclavos del pecado se acaba. Y cuando hablamos de esta guerra interna, el resultado de la guerra o el resultado de vencer esta guerra interna produce paz. Y justamente la paz es uno de los elementos importantes que resultan de la libertad. No puede haber una verdadera libertad si no hay o no existe una verdadera paz. El que está en paz está libre. El que está en paz entonces experimenta la libertad a pesar de sus propias situaciones particulares. Usted, yo, tenemos ciertas circunstancias alrededor de nosotros, pero tenemos una paz interna que hace que nosotros estemos libres de aquella opresión de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, de nuestras propias circunstancias que están alrededor de nosotros. La paz, la paz. Así que entonces quiero enfocar un poco la meditación de la palabra en esta paz. Hemos de hablar de esto. Este pasaje que acabo de leer de Filipenses 4 tiene como contexto, por supuesto, el tema del gozo profundo, ¿no? Dice el apóstol, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Además dijo que nuestra gentileza tenía que ser conocida de todos los hombres porque el Señor estaba cerca, ¿verdad? Y termina en el contexto diciendo que estas peticiones tenían que ser conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. No hay duda. El contexto de este pasaje 4:7 tiene que ver entonces con que estamos gozosos en el nombre del Señor. Regocijaos, siempre el Señor está cerca, tenemos que presentarnos delante de Él con toda oración y ruego. Ese es un asunto muy importante en el contexto de la carta de Pablo a los Filipenses. Porque lo que está diciendo Pablo allí es que nosotros tenemos que estar gozosos, sea la circunstancia que sea. Recuerde que Pablo estaba preso en Roma y él en medio de sus prisiones pone esta carta que es una maravilla, es una oda a la felicidad, que es una carta maravillosa que va destinado a algunos creyentes que no están presos, de un pastor como el apóstol Pablo preso, y él hablando, estando preso, del resultado interno que tiene su mente, su corazón, su vida al respecto del gozo de la paz. Un preso en libertad, un preso experimentando la paz, un preso experimentando el gozo. Nosotros entonces tenemos que aprender del apóstol Pablo y escuchar sus palabras y entender que justamente el resultado de la libertad, independientemente de la situación en la que estemos, redunda en paz. En paz. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Normalmente pasamos los pasajes por alto, los leemos de un vistazo, pero no nos damos cuenta de los detalles. Déjeme decirle que a mí me gusta todo el asunto que tiene que ver con la gramática, con la ortografía, con los conceptos, la semántica, la sintaxis y todos esos detalles en el idioma original. El idioma original ha sido traducido al español y nosotros tenemos ahora este versículo número 7 de Filipenses 4, muy cerca al original. En el idioma original, que es el griego, las preposiciones tienen una función muy importante. En el español también. Usted y yo sabemos porque lo estudiamos desde la secundaria y quizá desde la primaria
las famosas preposiciones. ¿Se acuerda? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sobre, tras. Qué sé yo, hay una serie de preposiciones que nos ayudan a nosotros para la construcción sintáctica de nuestras palabras. Una regla fundamental de la gramática en español es tener mucho cuidado cuando juntamos las preposiciones, porque puede haber un error sintáctico, ¿no es cierto? Este es un asunto bastante sencillo de entender porque no podemos juntar las preposiciones. De tal manera que más, sin embargo, es una expresión no correcta. O es más o es sin embargo. Y ejemplos como estos hay un montón. Pero las preposiciones son muy importantes porque nos hablan acerca de asuntos que tienen que ver con destino o con origen. En ese sentido, quiero que usted tenga muy en cuenta esto que acabo de decir para analizar lo que estamos hablando. El texto del apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4, verso 7 y dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Casi estoy seguro de que ya percibió la preposición. La preposición ahí es de. La preposición de. Y la paz de Dios. Ahora, quiero establecer ahora la diferencia entre la preposición de y la preposición con. La preposición de es muy importante. La preposición con es muy importante. Bajo este esquema, déjeme establecer esta frase. No es lo mismo tener la paz de Dios que estar en paz con Dios. Ahora, lo digo de una manera bastante más aplicativa. Para que nosotros podamos tener la paz de Dios, primero tenemos que estar en paz con Dios. Lo repito. Para que nosotros podamos tener la paz de Dios, tenemos que experimentar primero la paz con Dios. Ese es un tema quizá usted diría y que tiene que ver con el texto, tiene mucho que ver. La carta del apóstol Pablo a los filipenses fue escrita para creyentes, para la iglesia, para los santos, para personas ya regeneradas, personas que ya habían experimentado el nuevo nacimiento, personas que ya habían sido reconciliadas con Dios. Estos creyentes que ya habían sido reconciliados con Dios, que sus corazones habían sido convertidos de piedra a carne, esos que ya tenían una relación íntima con el Señor y que eran amados del apóstol Pablo, una iglesia maravillosa, ellos ciertamente podían, en medio de las dificultades, en medio de las peores circunstancias, podían experimentar la paz de Dios. Por eso Pablo se atreve a decir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Hemos establecido entonces el principio de que ninguna persona puede tener la paz de Dios si no está primero en paz con Dios. Un creyente que no está en paz con Dios no experimentará, o una persona, perdón, que no está en paz con Dios no puede experimentar la paz de Dios. No puede experimentar. La paz de Dios viene como un acto sobrenatural de parte de Dios en la regeneración. Eso es muy importante. La paz de Dios no viene como un acto volitivo del ser humano. Es decir, nosotros no podemos tener la paz de Dios, ¿verdad? Solamente porque lo decidimos hacer. No, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos alejados de la ciudadanía, ¿verdad? De Israel, alejados de Dios. Por completo, dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así que nosotros no podemos tener la paz de Dios por un acto de la voluntad. Todo lo contrario, queremos estar alejados cuando éramos no creyentes. Queríamos correr en contra de Dios. Atacábamos a Dios. No queríamos a Dios. No hubo un momento especial en donde nosotros pudimos haber dicho, por mi propia voluntad voy a acercarme y nacer de nuevo y tener la paz de Dios. El mundo no puede tener la paz de Dios. No la puede tener porque no ha sido reconciliado con Dios. Sigue en guerra con Dios. Sigue con un pleito con Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No puede tener una persona no creyente, no puede experimentar la paz de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios en 2 Corintios 7, 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y más adelante, en el versículo 20, termina diciendo, reconciliaos con Dios.
Nadie puede tener la paz de Dios si no se ha reconciliado primero con Dios. Es necesario tener primero la paz con Dios para tener la paz de Dios. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 1, ¿se acuerda? Justificados pues por la fe, tendremos paz. Tendremos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que, mi amado hermano, la libertad a la que nosotros nos estamos refiriendo está bien, pero es subjetiva. A veces hasta efímera, pero la libertad permanente incluye la paz. Pero la paz, esa paz que tanto se anhela en la libertad cristiana en la que nos debemos de mover, solamente viene como resultado de la regeneración. Necesitamos estar en paz con Dios. Mientras no estemos en paz con Dios, no experimentaremos la verdadera libertad. La paz con Dios es imprescindible para tener la paz de Dios. Cuando le decimos a una persona que no es creyente, experimenta la paz de Dios, estamos haciendo o estamos pidiéndole algo imposible. No la va a experimentar. Porque para el no creyente, la paz de Dios tiene que ver con las cosas de la creación. Que ya no haya guerra, que no haya problemas en casa, que ya tenga el recurso necesario, que la enfermedad se vaya. Esto implica paz, pero no es la paz de Dios. No lo es. Primero, las personas necesitan estar en paz con Dios. Ya lo dijimos, y para esto la reconciliación. Y esto redunda en la regeneración o en el nuevo nacimiento. Una vez que estamos en paz con Dios, una vez que nos hemos reconciliado con Dios por medio de Jesús, a través del llamamiento eficaz por su gracia irresistible, una vez entonces que nosotros hemos tenido la paz con Dios y estamos en paz con Él, entonces accedemos a la paz de Él. Esta paz tiene su origen entonces en Dios. Esta paz tiene sus cimientos en la gracia de Dios, la gracia inmerecida. Dijo el Señor Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No viene esa paz como resultado de un acto nuestro, como una buena conducta, como un acto de emancipación, de levantar las armas y salir a batallar. Viene como un acto sobrenatural de parte de Dios. El Señor Jesucristo, yo les doy mi paz. Yo se les doy, y no como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo les doy mi paz. Así que nosotros en este pasaje podemos observar que Pablo le dice a los filipenses, la paz de Dios, esa paz que solamente puede venir de Él y que solamente emana de Él y del cual es la fuente de toda paz y que nos produce felicidad y que nos produce libertad. La paz de Dios. Hemos establecido, amado hermano, entonces, que no podemos estar o no podemos obtener la paz de Dios sin estar en paz con Dios. Queda claro por la Escritura. Pero, ¿verdad? Pero, ¿qué efectos tiene esta paz? ¿Qué efectos tiene tener la paz de Dios cuando estamos en paz con Dios? El efecto es maravilloso. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. Dicho así de rápido, dice uno, ok, está bien. Llama mucho mi atención cuando alguien, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted, seguramente que sí. Cuando alguien viene y le pregunta, yo no sé cómo vives y en medio de los problemas, ¿cómo puedes estar tan en paz? Dime de qué se trata, ¿cómo puedes estar en paz? Yo he escuchado a algunos predicadores, algunos hermanos de muy buena intención decir, yo estoy en paz, ¿verdad? Y tratan de explicarlo de una manera y de la otra. Déjeme decirle algo. Tratar de explicar por qué estamos en paz es fútil, es inútil. No lo podremos explicar.
Es un conocimiento y una experiencia suprarracional. Nadie puede explicar cómo es que tenemos esta paz. Ahora la pandemia han muerto personas, ¿no? De nuestra familia, de nuestros hermanos de las iglesias, de la gente que queremos. Han muerto. Y nosotros en medio de la muerte de aquellos, ¿no? Nos gozamos y bueno, cantamos y la gente se extraña, ¿verdad? A veces cuando pasamos por una situación difícil estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos en paz. Pero ¿cómo se explica esto? No hay explicación. No hay explicación. Yo le digo a la gente de mi iglesia, ¿verdad? Los cristianos somos tan felices que no nos damos cuenta de lo infelices que somos. Se murió el familiar, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, pero estamos en paz. La libertad que el Señor nos ha dado ha resultado en esta paz, pero es una paz que ni siquiera deberíamos de atrevernos a explicar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esta paz sobrepasa todo entendimiento. No solamente tu entendimiento de nuestro receptor, hasta nuestro propio entendimiento. ¿Puede usted explicar lo inexplicable? ¿Puede explicar por qué tenemos la paz que el Señor nos ha dado? ¿Alguien lo puede explicar? Dice el Señor a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 18 y 19, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Excede todo conocimiento. El amor de Dios, la paz de Dios, lo que el Señor hace por nosotros va más allá de nuestra comprensión. La paz de Dios es un asunto de gran trascendencia por un Dios trascendente, inconmensurable. ¿Cómo podemos explicar la paz que tenemos? Una persona que no es cristiana, una persona que no es salva, pudo haber experimentado. Podemos celebrar nuestra independencia como país y no estar en paz y no experimentar la paz de Dios. Pero usted y yo que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado, nos pusimos en paz con Dios, hemos experimentado la paz de Dios y no la podemos explicar. No hay manera de que ni siquiera a nosotros mismos podamos explicarnos la paz de la que gozamos. Es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias a Dios por esto, porque si pudiésemos explicar la paz, entonces la paz tendría límites. Como no la podemos explicar, entonces es totalmente atribuible a lo que Dios nos ha dado. ¿No es cierto que cuando el Señor nos regeneró, en el paquete del fruto del Espíritu estaba involucrada la paz? ¿No es cierto que cuando el Espíritu vino a nosotros y tuvimos el fruto del Espíritu, no incluía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿No la paz estaba involucrada en esto? Claro, pero es una paz que no podemos nosotros ni siquiera tantito explicar, pero que sin embargo la experimentamos. Pero sin embargo la experimentamos. ¿Y qué hace esta paz en nosotros? ¿Cuál es la obra de esta paz? ¿Cuál es su tarea principal? Bueno, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz maravillosa que el Señor nos da, su obra principal es ser custodios de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Se pone en verdad a un lado de nuestro corazón para custodiarlo y guardarlo y mantenernos en paz. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Los filipenses estaban acostumbrados a ver a los centinelas romanos montar la guardia. Bueno, pues de la misma manera la paz, ¿verdad? Guarda como centinela nuestros corazones y nuestros pensamientos. En medio de la más grande dificultad, del más grande yugo. Aún
antes de que existiera la independencia en nuestro país. Si había creyentes que habían creído en Cristo, ellos ya habían experimentado la paz. Ellos ya se habían puesto en paz con Dios y experimentaban, y tenían la paz de Dios, experimentaban esta paz, que no podían explicar, pero la tenían. Y guardaba sus corazones y sus pensamientos. Isaías lo predijo. Isaías dijo en el capítulo 26, versículo 3 y 4, tú, diciéndole a Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amados hermanos, somos libres nacionalmente. Hemos hecho una declaración de independencia y libertad. ¿Pero para qué? La libertad tan subjetiva. No es fácil en analizarla porque es bastante relativa. Pero la libertad que nos trajo Cristo, la verdad del Señor Jesús, ha redundado en paz. Pero recuerde, nadie puede tener la paz de Dios si antes no estuvo en paz con Dios. Una vez estando en paz con Dios, experimentamos la paz de Dios, que es difícil de entender porque sobrepasa todo entendimiento, pero que es evidente, objetivo, real, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Experimenta esta paz? Si la experimenta, usted tiene una verdadera libertad en Cristo. Yo anhelo que vivan su vida en libertad, gozando de la paz que solamente puede venir de nuestro Salvador. Le invito a que oremos. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por esta paz que tú nos das. Una paz que nadie puede entender ni nosotros mismos porque sobrepasa todo entendimiento. Nos has llamado a libertad y en esta libertad nos has dado la paz. Sigue guardando, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos por esta paz y todo en Cristo Jesús, en el cual también hacemos esta y todas nuestras oraciones. Amén. Amados hermanos, les mando este saludo y les deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Bendice a su gente.
Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Salmos 96, versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Vamos a orar para consagrar estas ofrendas que han sido levantadas para la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos en este domingo porque nos permites nuevamente poder ofrendarte muy poco, Señor, de lo que tú nos das, porque es tanto lo que cada día recibimos de tu mano, Señor, que nunca nos alcanzará la vida para poderte pagar todo lo que haces por nosotros, empezando con la salvación que ya nos has dado, Señor. Te rogamos que te agrades de estas ofrendas que traemos delante de ti, porque las traemos con el corazón, porque las traemos para ser útiles en tu obra, Señor. Bendice a las personas que administran este dinero. Bendice las manos, Señor, que las reparten y que las usan para que lo hagan con sabiduría. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, hemos cantado estos himnos, hemos sido partícipes también de este culto en este tiempo a través de esta forma y esta manera de hacerlo ahora, pero con un solo espíritu, de que todos, donde quiera que nos encontremos, nos unamos en un propósito, darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Y también, en este día, hemos sido partícipes de la palabra de nuestro Dios, que seguramente ha sido de mucha edificación, de mucha exhortación, pero sobre todo de mucho desafío para nuestro tiempo en donde usted y yo nos encontramos. Damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias al pastor Edgar González, quien compartió con nosotros estas palabras, en la cual nos deja mucho por qué reflexionar y sobre todo en la acción para esta semana. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a agradecer esta semana que hemos transcurrido, pero también la que está comenzando. Que sea nuestro Dios quien nos dirija en el día a día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, como hijos tuyos, adorarte a través de este medio. Que seas tú honrado y glorificado en los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, ahí donde ellos están también meditando en tu palabra, ya sea en una forma individual o como familia. Hemos sido partícipes de esta ofrenda de adoración a tu nombre a través de este medio. Padre, gracias por esta semana que hemos transcurrido. Por tu misericordia nos has permitido vivirla. Pero también encomendamos en tus manos esta semana que comienza. Que seas tú en la vida de tu pueblo. Que seas en cada una de las familias, en cada uno de los enfermos, en cada uno de los jóvenes y de los niños que también están en sus actividades académicas. Que seas con mis hermanos, con mis hermanas que salen fuera de su hogar para realizar sus actividades en sus centros laborales. Que tu mano poderosa esté en medio de tu pueblo, cuidando. Y en este día, Padre, también encomendamos lo que viene por delante. Los tratamientos de nuestros hermanos, las operaciones de nuestra hermana Lupita, de otros hermanos que también estarán sometiéndose a una cirugía, en mayor o en menor grado. Que seas tú, teniendo el control de todas las cosas, que suplas las necesidades, que también proveas de los medicamentos en nuestros hermanos que están llevando sus tratamientos. Nos acordamos de nuestra hermana Raquel, de nuestra hermana Ruth, de todos aquellos que están también
recibiendo pues ese tratamiento para que ellos puedan mejorar en su condición de vida. También, Padre, oramos en este día por nuestros hermanos, la familia Gallardo, quien en estos días tuvieron esa mala noticia y ahora de saber que han perdido a un miembro de su familia. Oramos porque seas tú en la vida de esta familia. Señor, que seas principalmente en el hogar de Julio César Torres. Tú mejor que nadie sabes la situación y la condición en la cual hoy se encuentran, llenos de dolor, de tristeza, de lágrimas, de sufrimiento, pero eres tú también, Señor, el que das la paz, el que das el consuelo, el que das también la fortaleza para que tus hijos sigan en medio de esta situación caminando por esa vida. Padre eterno, también pedimos porque seas tú el que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que podamos adorarte y servirte de todas las formas y maneras posibles, que podamos también, Señor, apoyar a nuestros hermanos en medio de la necesidad. Seguimos orando por nuestros hermanos de Poza Rica, por nuestros hermanos en la fe en la ciudad de Tula, Hidalgo, que seas también el que los sostengas y que podamos nosotros ser movidos a misericordia, como tú quieras, Señor, hacerlo. Que esta tu iglesia, que cada una de las familias puedan ser instrumentos que se muevan también para ayudar, consolar, sostener al que hoy no tiene nada. Padre, en tus manos quedamos para que tú uses nuestras vidas y también puedas usar de lo que tú nos has dado, nuestra economía, nuestros bienes, todo, Señor. Hoy sabemos que es por tu misericordia, que podamos también desprender y dar con alegría a aquel que hoy no tiene un pan, un cobijo, algo, Señor, que necesite, una prenda, que podamos, Señor, darla en tu nombre y por amor a ti y a ellos. Bendito Dios, en tus manos quedamos para esta semana. No sabemos lo que viene por delante, no sabemos las eventualidades, los acontecimientos, las pruebas, las sorpresas, pero en tus manos estamos confiados, porque tú eres nuestro Dios y tú nos guías en medio de esta situación. Nuestra fe está en ti. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en medio de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a toda verdad, en amor y en justicia, para así poder darte nuestro mejor servicio, nuestra mejor obediencia, pero sobre todo nuestra vida rendida a tus pies. Tú eres nuestro Dios y en tus manos quedamos. Y ahora, bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.